Damos comienzo a la última sesión de la jornada. En esta tarde un poco desagradable, pero bueno, gracias a Dios tenemos aquí a doña Cristina Martínez Calero, que catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid y especializada en Derecho de la Persona y de la Familia. Su carrera académica y sus investigaciones se centran en la protección jurídica de la infancia y la discapacidad. Además, es autora de múltiples estudios y directora de la obra Comentarios a la Ley 8 de 2021. Su experiencia y compromiso con estos temas se refleja también en su labor en diversas fundaciones, como es Fundación Aequitas, Fundación Derecho y Discapacidad, o la propia Fundación Futudis, donde recientemente ejerce el cargo de vocal del partido. Así que, sin más dilación y sin robar más tiempo, te cedo la palabra para que puedas presentar a los integrantes de esta sesión. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa. Pues me vais a permitir que dé las gracias por estar aquí en esta mesa, moderando la mesa en la que participan dos personas a las que tengo muchísimo aprecio, con las que he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo y con las que quiero seguir trabajando más. Y son don Torcuato Recoder Balboa, que es coordinador de la red de juristas de plena inclusión y asesor jurídico de IBER, y con el que tengo pues muchas cosas en común, pensamos en muchas cosas muy parecido y en otras pues discrepamos amigablemente. Y a mi derecha, doña Ana Belén Sevillano Pérez, que es licenciada en Derecho, que coordina el área jurídica de plena inclusión Castilla y León desde hace casi 10 años y con la que tenemos una relación pues, muy intensa y muy fluida desde el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid. Siempre que queremos contar con alguien que sepa de esto, hablamos con Ana y siempre está dispuesta a... No, pues la verdad que acepta todas las propuestas y lo hace siempre pues, con la dedicación y el saber hacer que la caracteriza. Bien, en mi función de moderadora, he dejado a don Alfonso hablar, pues vamos a ver si después de esta mañana que hemos tenido la oportunidad, habéis tenido la oportunidad de ver, bueno, pues un poco la percepción de la ley desde los distintos operadores jurídicos, acaso la perspectiva del laboratorio, ¿no? De la universidad, de cómo hemos vivido esta reforma desde la universidad, bueno, pues podamos ahora también a lo largo de esta mesa pues dejar sentir un poco también lo que nosotros desde la academia hemos intentado hacer, ¿no? La defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero también la defensa del derecho como un instrumento de garantía y al servicio de las personas con discapacidad, ¿no? E intentando mantener siempre, bueno, pues una postura, digamos, equidistante entre las distintas posiciones que se han ido manteniendo desde el movimiento asociativo, fiscalía, notariado, pues también, luego dentro de la propia universidad, pues también hay distintas sensibilidades y pues, yo creo que hemos logrado una buena relación entre todos, ¿no? Entre todos los operadores públicos. Y a mí me gustaría mucho saber, y lo pongo aquí encima de la mesa, si podríais identificar tres avances reales, más allá de lo que estudiamos, tres avances reales de la ley 821 respecto de la situación actual, ¿no? Y digamos, tres avances que ya que están ahí, que son una realidad, pero luego también otros tres retos, dos, tres, ¿no? Un poco como lo veáis, Ana, si te parece, empezamos por ti, tres avances, tres retos que la nueva regulación nos plantea. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por venir, porque a veces estar a las 4 de la tarde es un hándicap, porque bueno, que nos gusta la siesta española. Entonces, muchísimas gracias por recuperar y venir aquí y por el espacio y la oportunidad, ¿no? Que se nos ha dado también desde Futudis y el Colegio de Registradores para compartir todo el saber que aquí se ha compartido. Me centro en los avances, en la pregunta. A mí me parece que una cuestión clara de identificar es que llevamos 3 años hablando de las personas con discapacidad en foros como este. Anteriormente, la Judicatura, Fiscalía
los operadores jurídicos, bueno, pues la relación que tenían con la discapacidad era mucho más de corta y pega, por así decir, ¿no? Hasta, aunque se hablaba del traje a medida, a veces ese traje a medida pues era el medio tuchi, no podía salirte de ahí. Y ahora la discapacidad, las personas con discapacidad empiezan a estar en primera persona, seguimos hablando, cada vez que tenemos un foro o un espacio es como hay que seguir, tenemos que seguir hablando, no es el último, ¿no? Esto tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir compartiendo entre todos y eso creo que es un gran avance, que las personas con discapacidad eh, estén ya en el centro o empiecen a estar en el centro, que tampoco también se une con los otros, pero bueno, no me quiero comer ya uno antes de estar, ¿no? Unido a esto, que los operadores jurídicos reconozcan esos déficits que existen y los operadores que trabajan con discapacidad también lo reconozcan, creo que es un avance, porque desde ese primero reconocer que necesito cambiar es cuando se empieza a cambiar. Si no hay ese reconocimiento de yo tengo aquí una dificultad, que es que no sé muy bien si esta persona puede tener discapacidad o no la tiene, si tengo que valorar no, pero tener esa sospecha de que puede haber algo, está haciendo que se generen todos estos espacios de formación, de información, que pues es también una oportunidad que brindó la ley. Y por supuesto, no puedo como referente o como persona en plena inclusión obviar el reconocimiento de la accesibilidad universal de la justicia, la primera vez que se aparece la palabra facilitador es en la reforma, en la ley 821, el artículo 7 bis que hemos hablado también, ha aparecido a lo largo de los relatos de esta mañana. Que la lectura fácil empiece a ser algo que ya no son dos palabras, sino que empieza a ser algo bueno, pues no tiene presupuesto, efectivamente, y empiezo con el reto, ¿no? El reto es dotar económicamente de esto. Pero efectivamente que la accesibilidad sea algo fundamental y importante en la ley es un avance muy importante porque de hecho muchas de las leyes y de los reglamentos y de las regulaciones que han venido a posteriori han ido definiendo toda esa parte, pues es una regulación de accesibilidad cognitiva, de accesibilidad universal, va definiendo lo que no estaba definido. Entonces, eso es estupendo. Reto, he dicho uno, la regulación, el desarrollo, ¿no? Porque efectivamente aparece la figura, está muy virgen, por así decir. Eso es una oportunidad. Yo prefiero vivirla como oportunidad y por eso trabajamos muy directamente con la universidad, porque es una oportunidad y es un gran reto a mayores. Las coordinaciones que se establezcan, que realmente el modelo en el que trabajemos todos como sociedad sea el modelo de atención central a la persona, me parece otro gran reto que recoge la ley por ese espíritu de la convención y que, bueno, creo que es una ley que nos va a obligar como sociedad a madurar, quizá deprisa, gracias a Dios, porque la convención es de 2008, que tampoco es para hacernos aquí aspavientos, y empezar a dejar de necesitar papeles para todo y empezar a que se vaya admitiendo, ¿no? Gracias al esfuerzo que se está haciendo porque la banca admita que puedas ir diciéndolo algunos días soy el guardador hecho y no tengas problema, que eso es una utopía a la que llegaremos, pero de momento ya tenemos un papel que al banco le hace cuando menos replantearse que lo que está haciendo no está bien, que dejemos de necesitar, aunque nos dé mucha seguridad, pero que dejemos de necesitar esos papeles, que sepamos decir no puedo hacer este papel, no puedo hacer este informe porque no tengo conocimiento de la persona. Eso creo que va a ser un gran reto de la ley y que nos va a ayudar a todos. Creo que a lo mejor es un poco prepotente, ¿no? Pero a madurar como sociedad, espero que sí. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. ¿Cuánto cuarto? Perdona, Te toca, ¿qué nos cuentas? primero que nada, para mí es algo bueno de estar, perdón, tienes un terminado, ¿no? ¿Estás encendido? Sí. Sí. Efectivamente, como te decía, está usted desolerado de prestar mucha atención, está hablando de buscarle los sueñecitos sin ningún tipo de problemas, entre otras cosas, porque yo no les voy a ofrecer ninguna cosa. Pero en fin, es un honor estar aquí, bueno, que conté conmigo para esta jornada que tiene bueno, el magnífico nivel que se ha visto esta mañana, ¿no? En algún momento tenía que bajar,
tanto fuera necesario que también alguien del sur para dar esa parte. Es decir, yo dejando eso claro, dejando mi cariño a Futurís, mi enorme cariño a Cristina, con la que es difícil discutir y disentir incluso jurídicamente, señalar efectivamente, a ver, yo creo, si me dejáis tirar una línea un poco en función de la introducción que tú hacías, ¿no? El derecho como instrumento. Yo llevo mucho tiempo, ya soy demasiado viejo, en esta materia. Yo he hablado, por tanto, con familias de personas con discapacidad desde hace mucho tiempo. Y le he hablado en su día de la incapacitación, de qué punto era conveniente, de por qué no era necesaria, de qué conveniente. Y les decía, hay una parte, tengo una presentación en PowerPoint que procuraba hacer, les decía a la gente que el derecho pues es un instrumento, una herramienta, ¿eh? Una herramienta que había que utilizar bien. Y una llave inglesa, les decía yo, no sirve para acabar claro, ¿eh? Sino sirve para apretar lo procedente. Y solamente para eso, solamente sirve para eso. Al final lo importante son las personas. Yo contaba en esos casos la experiencia hace mucho tiempo, hace ya más de 20 años, que estaba yo en una asociación y había una señora mayor que sabía que tenía una enfermedad, que iba a morir en poco tiempo y tenía un hijo con una discapacidad importante y se pasó por los últimos tiempos de su vida buscando soluciones para su hijo, ¿no? Y encontró un sitio, un centro adecuado para que su hijo tuviese garantía y además hizo un testamento con muchos asesoramientos jurídicos, dejando las cosas muy establecidas. Mejoró a su hijo, designó como tutor a su hermano que era médico y tenía una situación de prestigio, etcétera, y por tanto me procuró dejar establecido bienes y garantías y tal. Cuando la señora falleció, desde el centro tenían que llamar a su hijo, al hermano tutor, de vez en cuando para decir, hombre, ¿qué no está a su hermano? Por lo menos en Navidades no sería malo que supiera, llámelo de vez en cuando, tenga usted algún tipo de relación personal con él, porque no todo se conseguía con el instrumento del derecho. Al final, lo fundamental siempre son las personas, ¿eh? Y por tanto, intentar establecer un ambiente de relación personal es la más importante de las soluciones, ¿no? Eso es lo que estamos en Libre lo tenemos muy claro, ¿no? Yo decía también que las personas jurídicas no tienen brazos para dar abrazos y las personas necesitamos que nos abracen, ¿no? Las personas jurídicas no pueden sonreír, ¿no? Tienen personalidad jurídica y una afición jurídica para generar determinadas actuaciones, pero no pueden besar, no pueden sonreír, no pueden abrazar y todos necesitamos eso. Cada uno de nosotros necesitamos eso. Nos hemos formado como personas con los chichones, ¿no? Con la necesidad y la cercanía de otros. Y por tanto, una persona jurídica que intente o una solución jurídica que prescinda de ese tipo de relación personal, pues se está equivocando, ¿eh? Y por tanto, al fin y al cabo, perdonad, esto era un poco una digresión personal que me ha venido sobre la idea del derecho como instrumento. Yo me pongo un poco más fiel y más formal y entro en la respuesta de lo que tú nos decías. Yo nos pedía efectivamente el dato específico, mejoras, cosas, conquistas que se habían conseguido con la ley. Sin duda, en primer lugar, estaría el protagonismo de las personas con discapacidad. Como yo decía, llevo trabajando mucho tiempo en esta materia, ¿no? Y he intervenido, por tanto, en procedimientos de incapacidad, como Jesús, como cualquiera de los profesionales en esto. Procedimientos de incapacitación, procedimientos de nombramiento de tutor, de autorizaciones de venta de bienes, de herencia, de todo ese tipo de cosas. A nadie se le ocurría pensar, considerar cuál era la opinión de la persona con discapacidad. A nadie, ¿no? Recuerdo alguna vez en que fui un poco más chinche y le dije al juez en un procedimiento de venta de bienes, ¿y qué pensaría la persona con discapacidad respecto de esto? El otro se ha superado allí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué una persona con discapacidad? ¿Qué opinión puede tener la persona con discapacidad respecto de la operación de la que hablamos? Incluso el nombramiento del tutor, por tanto, la persona que iba a estar más cercana a él no tenía ningún valor su opinión. Por tanto, el que esto cambie, el que se determine, se establezca expresamente que efectivamente en cada uno de los preceptos de la ley se esté diciendo que su opinión, su criterio, su voluntad y preferencia, etcétera, sean fundamentales, pues es muy importante. Ese protagonismo, eso que dice el primer documento de observaciones del comité sobre la interpretación del artículo 12, ¿no? Que se quitar el planteamiento de la sustitución y representación que suponía la tutela, ¿no? Y por el que ya en los primeros análisis, en los primeros exámenes de España ante el comité ya nos decían que manteníamos una legislación que era contraria a ese planteamiento. Esto cambia, ya usted no se coloca en lugar de la persona, no está en ese lugar y la persona se aparta y no existe, y está en aquello de la muerte civil que decía el profesor Rodríguez de Castro y compañía, ¿no? Por tanto, ese protagonismo sería el más importante. Otro, Ripaz también estaría de acuerdo conmigo en los que estamos en el ámbito social,
hemos elevado un concepto social a concepto jurídico. El concepto de apoyo es un concepto social, es un concepto que viene de nuestro trabajo, yo porque me siento formando parte de las asociaciones y de las entidades, es un instrumento de la forma de atención a las personas con discapacidad, ¿no? Y es un instrumento que no existía en el derecho. Cristina lo sabe mejor que nadie, ¿no? Te vas a cualquier facultad de derecho, a un departamento de derecho civil y buscas la bibliografía, tesis y libros sobre el concepto de apoyo. No existe, no existe. Y ahora sí. La gran aportación, una de las grandes aportaciones del artículo 12 de la Convención es efectivamente establecer el concepto de apoyo como instrumento. Yo siempre digo, un instrumento versátil, una escalera, que puede utilizar 2 o 3 escalones o puede utilizar 7. Algunas veces cuando he hecho presentaciones de eso lo he puesto como una media de las que utilizan las mujeres embarazadas, ¿no? Que podrá efectivamente llegar a una mayor longitud o menor en función de lo que necesite la persona. Se está ya, por tanto, ya tenemos sentencias, ya tenemos procedimientos judiciales sobre ese nuevo concepto jurídico que viene del ámbito de lo social, que hemos introducido en lo jurídico desde el ámbito de lo social. Y luego, quizá por ceñirnos a esos 3 que nos decía Cristina, la variabilidad de las figuras de apoyo. Yo cuando hablo de este tema digo, a ver, hemos pasado de un sistema de ventanilla única a un sistema de opciones, de una panoplia, ¿no? De posibilidades diferentes, al menos. No enormes, no totalmente variables, pero sí algo más que lo que existía anteriormente. Antes, para cualquier actuación, si llegaba con un notario a la venta de una casa porque habían fallecido los padres y tal, decía, usted me incapacita, se viene con un tutor y ya veremos, ¿eh? Ahora pues, habrá otras muchas opciones y podemos plantear que si el guardador de hecho puede hacer esto, que si tenemos que hacer una comisión voluntaria, que tal, es decir, porque tenemos al menos 4 figuras con las que se puede actuar y ejercitar la capacidad jurídica de la persona. Ya estamos, por tanto, ante una solución, pues situación mucho más personalizada. Habrá que buscar a la persona, darle a la persona la respuesta que pueda tener y el derecho nos da, yo también digo muchas veces que hemos pasado del traje a medida a un office, a un armario con distintos tipos de ropa, porque no se utiliza la misma ropa para cada cosa. Si sale una cosa, perdón, a coser, a correr, utilizará una ropa distinta que cuando se va a trabajar. Y entonces, pues con las personas con discapacidad, en función de la medida, de la decisión que se ha de adoptar, de sus situaciones, de sus necesidades de apoyo, utilizaremos también figuras diferentes. Hemos cambiado, pues eso, de ese traje a medida. Perfecto, salía una más de elegante, pero sería con ese ya, ¿eh? Y ese además que estaba establecido en el auto, en la sentencia en la que se nombraba tutor, podía durar 20, 30 años para toda la vida. Ahora podemos tener un armario, y utilizar ropa distinta en función de cada tipo de situación. Y acabo también siendo obediente con lo que no se puede hacer otra cosa, conectar con el tema también de los retos. A ver, yo hay uno sustancial y es que la justicia se humanice, porque dejando claro que hay distintos tipos de figuras y por tanto, por ejemplo, la prisión voluntaria de apoyo está claro que es la más individualizada de las respuestas, va a ser la propia persona la que le va a decir al notario quiero que se me preste los apoyos de esta manera y no de la otra, etcétera, etcétera. Lo que ya se está demostrando con la aplicación de estos 3 años de la ley es que cuando la figura de apoyo la determina una resolución judicial, podemos correr el riesgo, que está ocurriendo ya, vamos a ser claros, durante estos 3 años se está viendo, de que haya una aplicación demasiado mecánica, demasiado automática de las resoluciones judiciales. Entonces, uno de los retos será una justicia que sea lo más cercana, lo más humana, que permita que la persona pueda, que el juez pueda dibujar los apoyos desde el conocimiento más directo, más cercano a la persona, ¿eh? Que no sea una resolución judicial tipo, en la que vuelvo a copiar lo que he dicho respecto de todos los anteriores, por repito, desgraciadamente está ocurriendo, sino que se adecue al perfil de cada persona, que el juez tenga el tiempo suficiente para hablar con la persona, que no se haga siempre por videoconferencia, que pueda tener una entrevista real, una entrevista cercana, humana, en la que conozca sus necesidades, en la que pueda efectivamente decir hasta dónde puede llegar o no, que pueda medir toda esta situación, que pueda estar abierto a contar, en otro ámbito de lo que tenemos que hablar, contar con información que se le pueda prestar desde otros ámbitos, desde las asociaciones que tenemos magníficos profesionales que conocen muy bien a las personas con discapacidad, y que con todo esto se pueda hacer algo, pues eso, personalizado, que es lo que pretende la ley y lo que pretende la convención. Muchísimas gracias. A mí, la verdad, si me permitís,
por completar un poco. Perdona, El Cristina, micro. ¿puedes darle un poco a... Sí, sí, claro. Pues un poco por completar, ¿no? Los avances. Y uno de ellos que me parece que resume bien lo que habéis en parte compartido, ¿no? Poner a la persona en el centro. A mí me parece que una de las grandes ventajas que tiene la ley 821 es que precisamente ha elevado lo social a relevante. Es decir, que el juez, al final, el juez es jurista, sabe de derecho, sabe de la ley, sabe efectivamente todas las posibilidades que tiene la ley para dar una respuesta personalizada. Pero es verdad que es imprescindible para dar esa respuesta el conocimiento de la situación personal, comunitaria, familiar de la persona. Y eso necesitamos que se haga, ¿no? Desde los servicios sociales, desde las entidades, ¿no? Esto me permite un poco conectar con la idea que tenía de esa famosa cooperación entre las entidades sociales y la administración de justicia, ¿no? Que la vimos en aquella transitoria y nos pareció que precisamente lo que íbamos a lograr era esto, que lo social llegara al juez y le permitiera tomar una mejor decisión, ¿no? Y claro, pues han pasado 3 años y seguimos sin implementar esta posibilidad, esta coordinación. Y a mí me gustaría preguntar tanto a Torcuato como a Ana cómo podríamos hacer para efectivamente que esto, a qué ventanilla tenemos que llamar, a quién tenemos que insistir, a quién, frente a quién nos tenemos que arrodillar para que esto sea una realidad, ¿no? ¿Qué opinas, Ana? Claro, es complicado porque además hay una cuestión también de competencias que en todo esto juega. La ley es una ley estatal, pero las competencias en justicia están delegadas en muchas comunidades, con lo cual pues se está empezando a regular de alguna manera. No hay un marco todavía general en junio nos dijeron que ya estaba casi cocido en unas jornadas que organizó Cristina. Y bueno, pues parece que la cocina de chuchu está siendo demasiado chuchu, que no sé hasta qué punto pues va a empezar a oler a quemado, porque ya son muchos meses y el movimiento está, o sea, la ley nos ha movido a todos y ese movimiento no podemos pararlo, yo creo. Entonces, haría falta una definición clara del marco, creo, desde la Administración de Justicia, de determinadas figuras y determinadas cuestiones que marca la ley, concretamente las entidades colaboradoras de la justicia, que es algo que se habla de ello, pero no se define, y ahí habrá que pensar si hay una bolsa, quiénes son, quiénes somos, qué hace falta tener para que seamos colaboradores de la justicia y una dotación, una organización de las figuras de apoyo, porque nos consta que en el momento en el que hemos hablado de que había posibilidad de acompañar a personas con discapacidad en el acceso a la justicia, los operadores han respondido de maravilla. Y ahora tenemos que decir, pues es que no podemos ir porque no tenemos nada que nos apoye en ese, vamos, nada que nos apoye, que básicamente es una financiación que los facilitadores tenemos la mala costumbre de cobrar que salía como el resto de la humanidad. Es otra cuestión. Entonces, ahí habría una cuestión de dotación, que yo creo que esa es sencilla, y una parte de definición de lo que hace falta, de qué condiciones, y a partir de ahí caminaremos, porque a nosotros nos da un poco igual. Bueno, a ver, consideramos que para tener una formación hace falta un número de horas, pero no nos vamos a pelear si el ministerio dice que 200 por 350, pero dinos algo. Luego ya veremos lo que podemos ir haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para que las entidades colaboren? Porque esa no colaboración ahora mismo está generando situaciones tan raras como que se pidan informes sociales a entidades que no conocen a la persona, a trabajadores sociales de los CEAS que no conocen a la persona, y como se lo está pidiendo el juez, les entran los mil males porque me lo está pidiendo un juez y tengo que hacer un informe de alguien que no conozco. Y bueno, pues en esas conversaciones que mantenemos con Fiscalía, preguntarles a ellos y nos digan, no, no, inhibiros, que relax, que no tengamos que estar, porque claro, lo que pensamos es que cuando el juzgado te pide una cosa, o lo haces o te mandan a la cárcel, que también a lo mejor es una parte muy limitativa que tenemos la sociedad en general de cómo funciona la justicia. Entonces, necesidad de definir
lo que sea, y luego ya empezar a caminar para que no haya, porque si no, y no quiero ser como no hay la de, bueno, luego las retos, ¿no? Pero para terminar en positivo, podemos encontrarnos con 17 regulaciones autonómicas diferentes y eso va a ser un lío bastante interesante cuando es algo que realmente en un más o menos poco plazo podría estar. Ahí lo dejo. Pues, vale, yo confieso, ahora, realmente cuando se elaboraba la ley, en la fase prelegislativa, nosotros tuvimos una estupenda interlocución con la gente de los profesionales, los juristas de la Comisión de Codificación, ¿eh? Con Antonio Pau, con la gente que efectivamente estaba trabajando, y buena parte de esos principios conseguimos trasladárselos, de manera que alguna vez hemos comentado entre nosotros, los que tuvimos esas reuniones y tal, que de alguna manera casi hemos muerto de éxito, porque hemos conseguido llevar a la ley muchos principios sustanciales que se han quedado en el texto de la ley, porque no han llevado a la realidad, ¿eh? Llevamos 3 años y efectivamente hemos conseguido, nosotros lo vemos como una enorme victoria, el texto del 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, del 129 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de todas esas modificaciones que vienen a garantizar el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad, a entender que al fin y al cabo llevar el hilo de que el derecho de la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución proclama pasa porque la persona se entere de qué está ocurriendo en el procedimiento judicial y participe ejercitando sus derechos de una manera consciente, y por tanto sabiendo de qué va cada cosa, ¿no? Y eso se ha conseguido poner en la ley, pero solo en la ley, ¿no? Y de la misma manera que pasa con esto, con esa figura de accesibilidad, ocurre efectivamente con la disposición transitoria, que era también una conquista, una aspiración nuestra, el poder conseguir que efectivamente se reconociera, y lo dice el texto de la disposición, que las entidades fuesen reconocidas como entidades sociales de atención a las personas con discapacidad, fuesen reconocidas como entidades colaboradoras. Por tanto, en esa línea que yo decía antes, de que la autoridad judicial tiene que dibujar un poco el perfil de la persona y establecer cuáles son los apoyos que precisa, pues cuando cuenta, que no siempre el juez cuenta con ese instrumento, pero cuando al menos cuenta con que hay una entidad diferentes detrás, una entidad que está ayudando a la persona, que está profesionalizada, cuyos profesionales conocen muy bien la necesidad de una persona, pues que tenga una validez institucional, incluso su informe, que mejor se pueda dirigir a asociación, tal, dígame usted, déme usted un informe de apoyo de la persona. Yo puedo decir en mi experiencia en estos 3 años que cuando el juez le da un buen informe de apoyo, vamos, no te da un beso por cosas, ¿no? Pero casi, ¿no? Porque la vida te lo agradece enormemente, porque su trabajo lo puede hacer ahora con mucha más madurez, con más realidad, con más verdad, ¿no? Pero ese planteamiento, claro, eso hace, como apuntaba, eso hace que cuando el juez empieza a tomar esto como instrumento y pedirle a las asociaciones que lo hagan, el gerente de la entidad le puede decir: "Oye, usted, entonces yo tengo aquí un psicólogo, un responsable de atención directa o no sé cuánto, a los que tengo que decir, usted solamente hace informes de apoyo y por tanto lo estoy quitando de otro sitio. Esto cuesta dinero, ¿no?". Eso al final supone también problemas de financiación. Pero no solamente eso que llevaría a ese tema, sino que haga usted una disposición legal que permita decirle al juez que efectivamente usted se puede dirigir, porque hay una relación entre las colaboradoras que se ha reconocido, ponga usted los requisitos que quiera. Establezca usted que para llegar a ser entidad colaboradora tendrá usted que cumplir esto y aquello, ¿no? Y una vez hecho eso, usted me reconoce como tal entidad colaboradora. De manera que durante este tiempo, por ejemplo, yo tengo alguna resolución judicial, recuerdo de un juez de Galicia, que no admitía el procedimiento de provisión de apoyo sin un dictamen pericial, con esos términos, y por tanto pidiéndole a un perito que dijera como tal exactamente eso, pues, y cobrando los honorarios de un dictamen pericial, etcétera. Bueno, pues mire, si en lugar de eso le estoy diciendo que me aporto el informe de apoyo de una entidad colaboradora reconocida como tal, en virtud de la definición tal, pues mire usted, seguramente no le va a costar nada y va a tener un informe mucho más completo que el que puede hacer un perito en unas cuantas sesiones, ¿no? Sin embargo, eso no ha sido reconocido todavía, ¿no? No ha sido regularizado, como no ha sido regularizado el tema efectivamente de la accesibilidad, etcétera. El Ministerio, la disposición tal y como está el texto, dice que las comunidades autónomas con competencia o el Ministerio, por tanto, uno se mira al otro diciendo: "El que empieza eres tú, soy yo, ¿qué le va a hacer?".
Si empiezan las comunidades autónomas será peor todavía, porque entonces cada uno hará su propio marco, uno se copiará a otro, y entonces nos encontraremos con que cuando acaba Almería y empieza Murcia, tenemos una regulación de esta materia diferente. Y cuando acaba Castilla y León y empieza Aragón, pues estamos en la misma. El Ministerio de Justicia tendría que actuar, yo no quiero ser políticamente incorrecto, pero podríamos poner, por ejemplo, una alarma de Valencia. ¿No? Hay unas cuestiones de necesidades de los ciudadanos que están por encima de las demarcaciones territoriales, ¿no? Y de las determinaciones de las competencias estrictas de las comunidades autónomas, sin que esto suponga infracciones que acaben en el derecho constitucional, pero sí teniendo claro que lo importante es atender los derechos de la persona. Y al final, perdonad, me tengo que volver a referir, estamos hablando primero de derechos humanos y luego de derechos constitucionales. Estamos hablando de derechos constitucionales básicos como, y proclama efectivamente la tutela judicial efectiva. No será efectiva, ni el juez tiene instrumentos, ni la persona puede ejercitar sus derechos de manera real y cierta. No será efectiva. Yo lo he dicho ya en muchas ocasiones durante estos 3 años, podríamos estar durante estos 3 años de aplicación de la ley ante una enormidad de resoluciones jurídicas que podrían tildarse de nulas, porque nadie ha realizado las adaptaciones necesarias para que esto se realice. El reciente, lo comentaba antes con Jesús, el reciente dictamen del Comité de Derechos de Naciones Unidas condenando a España porque en una sentencia penal no se habían realizado las adaptaciones de accesibilidad precisas, viene a poner el dedo en la llaga. Y eso, el procedimiento penal, lógicamente que supone una dureza mucho mayor, pero eso lo podemos llevar también a los procedimientos civiles de esta materia. Pues esperanza, ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos a ver si podemos animarnos un poco y podemos ser un poco más positivos, más propositivos, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Una cuestión también que nos preocupa y me gustaría un poco también conocer vuestra opinión, un poco, seguimos con las transitorias, la transitoria de la revisión, ¿no? La transitoria de la revisión, que a mí siempre me ha dado la sensación de que es que el legislador no se creía mucho su propio modelo, ¿no? Porque si nosotros propugnamos un cambio de modelo, porque el anterior era lo peor de lo peor, vulnerábamos todos los derechos de las personas, la incapacitación era un rodillo, si al final lo que verdaderamente responde a la Convención de Nueva York es la asistencia, el acompañamiento de la persona, el apoyo a la persona, pues ¿cómo es posible que cuando vamos a la disposición transitoria, el legislador, en lugar de decidir que las personas que al amparo de la regulación anterior fueron incapacitadas y sometidas a la institución que fuera, ¿por qué mantenerlas en aquel sistema en lugar de haber sido valientes y haber dicho las vamos a hacer equivaler a la figura que es nuestra figura, que es la asistencia, que es la tutela asistencial? De esa manera nos hubiéramos librado de muchísimas revisiones. ¿Por qué? Porque muchas sentencias que hubieran estado la persona bajo representación legal, ahora ya estaría adaptada automáticamente. Y entonces, efectivamente, dejaríamos fuera a personas que necesitarían representación legal. Bueno, pues ya serían menos. Y además, para eso también tenemos la guarda de hecho, que si acaso, a lo largo de la vida de la persona, que ya no está sometida a tutela, que ya tiene una curatela asistencial que no es suficiente, pues se puede acudir al juez, lo podría haber previsto el legislador, acudir al juez a solicitar una autorización judicial. Pero no se atrevió. A mí me da la sensación de que no se creyó su propio modelo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que dejamos recaer sobre los jueces, sobre la buena voluntad de las entidades que hacen los informes de la Tamore, pues dejamos recaer todo este peso de adaptación de muchísimos miles de sentencias que sabíamos todos que era un plazo insuficiente, y si es que lo sabíamos todos. Pero ahí era una manera también de decir, no podemos tener a estas personas bajo un sistema maltratador durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos la ley, el anteproyecto de ley orgánica de defensa, que tiene una disposición en la que está parada, si no me equivoco. Por eso, está parada. No, pendiente de publicaciones luego. Sí. Bueno, pues sí. Claro. O sea, está la sesión del Senado del otro día por la gana. pues ok, perfecto. Estaba entendido.
Bueno, pues ahora lo que hace esa disposición es ampliar a 6 años en lugar de 3, que ya estaríamos fuera de plazo. No sé cómo estaríamos, ni cuál sería la situación, entiendo que de prórroga, pero ahora lo hemos empleado a 6 años. Tenemos 3 años para adaptar la situación de todas las personas a la nueva norma. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre esta ampliación. ¿Os parece insuficiente? Si os parece que hubiera sido mejor otro tipo de actuación, ¿qué pensáis? Pues a lo mejor es muy básico, pero si la propia ley está planteando que las situaciones se van a revisar, o sea, como norma, no como disposición transitoria, sino que ya está establecido que los autos cada 3 años se revisen independientemente de lo que pase y que se revisen en el caso de que haya una mejoría de la situación, que eso también ahora lo incluyo como avance, que no habla de que la cosa empeore, sino de que pueda mejorar la situación de la persona, a lo mejor tanto plazo pues no había sido tan necesario y ni los jueces habían, bueno, no sé si han estado tampoco excesivamente agobiados, porque cuando nosotros les hemos preguntado a los jueces, lo que han dicho es, tú tranquila, el plazo es para mí y a mí no me va, no voy a tener ninguna consecuencia. Entonces, 6, 10, pues sinceramente yo la pregunta se la haría a los jueces, ¿creéis que es suficiente? Está bien, porque realmente todos sabíamos que en 3 no se iba a poder conseguir. Que hubiera habido un automatismo que hubiera permitido que todo hubiera ido como un poco más tranquilo, ¿no? Quizá a lo mejor habíamos estado un pelín más tranquilos porque ya sabes que ya está revisado y que la situación sigue parecida, pues no sé si la situación habría seguido parecida, pero claro, a lo mejor en vez de eliminar los derechos que tiene a nivel tributario las familias de las que están revisadas las sentencias, los 200.000 que quedan por revisar no iban a tener esos derechos tributarios. O sea que como ha habido flecos y efectos colaterales interesantes para la vida diaria, pues claro, en vez de haber 50, 500.000 quejas a los bancos, pues habría 250.000. Entonces, el tema este es verdad que es automatizar, teniendo en cuenta que hay una previsión de revisión, quizá podría haber sido algo interesante. ¿La prórroga de 6 años va a ser suficiente? Hombre, ahora ya, digamos que estamos todos mucho más, o sea, que ya se sabe más cómo hacer, pero también es cierto que el observatorio que tenemos un poco para ver y revisar cómo están siendo las revisiones, nos está indicando que muchas de las sentencias no se están respetando los principios que marca la ley, no se entrevista a la persona de manera adecuada, no se tienen en cuenta los informes. Yo acabo de recibir un caso en el que el forense dice que la persona no necesita facilitador, porque lo dice el forense, chispum. Es un poco, pero si a ti no se te pregunta eso, ¿por qué lo contestas? Pero claro, el juez dice, no, yo no lo puedo dar porque el forense dice que no. O sea, que hay esa parte de ir avanzando de alguna manera, pues claro, si hay una traslación automática, podría haber sido peligrosa. Ya digo que para mí la tranquilidad es que las revisiones están reguladas por ley. Que también se están automáticamente planteando revisiones cada 6 años en vez de cada 3 sin argumentar, que es lo que dice la ley, pero ya digo que esas son parte de los déficits que se están viendo y que también la posibilidad de tener observatorios, espacios y momentos de poder contrastar nos hace que, bueno, pues o a lo mejor tener que estar denunciando, que también pues es más incómodo, pero es la forma de que funcione un poco la maquinaria de la ley y de los operadores con más esfuerzo. ¿Va a ser posible en 6 años? Pues hombre, como vienen las Navidades, se lo vamos a pedir a los Reyes Magos y quien crea en ellos, pues para ellos difícil, pero bueno, por lo menos ya tenemos también una tranquilidad de por dónde tirar. Gracias. Yo asumo que todo el mundo sabía, como tú decías, cuando entró en vigor la ley, que era muy difícil que se cumplieran esos plazos. Don Vicente estaba formado parte en su momento del Consejo General del Poder Judicial cuando se utiliza el proyecto de modificación de la ley 821 y el Consejo realiza un informe advirtiendo ya en esta situación, ¿no? Porque la ley no iba dotada de medios, ¿no? La ley no le decía a los jueces, bueno, por tanto puede usted tener más personal en los juzgados especializados que vayan a realizar esto, y va a contar usted con tales o cuales técnicos, en absoluto. A fuer de ser sincero, yo tengo que decir que tengo parte de responsabilidad mínima, ¿eh?
en esa situación. Nosotros veníamos luchando porque se reformase el Código Civil, pues desde la entrada en vigor de la Convención. Yo he venido diciendo siempre que durante más de 10 años hemos tenido en la Liga dos textos casi incompatibles, aunque no casaban, un Código Civil que respondía al modelo médico y era convencido que ya formaba parte de nuestro ordenamiento desde su ratificación, que respondía a otros criterios completamente distintos, dispares, ¿no? Pero que por tanto era necesario, y los jueces seguían aplicando el Código Civil y olvidándose de que existía una convención que decía otras cosas, ¿no? Y mejor no entro en más detalles. Y entonces, bueno, era necesaria la reforma, era imprescindible, porque si no, no se podría hacer este cambio. Y entonces, de alguna manera, yo formé parte de un comité que hizo una propuesta de texto articulado de la ley unos años antes, presionando al Ministerio para que se abordara esta cuestión. Se tardó más de 10 años, efectivamente, en abordar esta cuestión de una manera seria. Y se hizo un poco con la trampa en algún momento de decir que es que esto no necesita medios personales, medios económicos y tal. Yo reconozco que fue una trampa. Quizás si se hubiera hecho con realismo, pues seguramente no habría salido la ley en el año 2021. Porque había supuesto las exigencias presupuestarias que el Ministerio, el gobierno de turno y tal no estaban dispuestos a hacer. Pero de esa manera la ley nace coja, algo que hay que reconocerlo. Yo, en ese sentido, nosotros formamos parte del Foro de Justicia y Discapacidad y me consta efectivamente el informe del Consejo sosteniendo que si no había dotación económica no les podía imponer a los jueces que siguieran tramitando todos los procedimientos presentes y al mismo tiempo revisar todos los procedimientos pasados y hacerlo estupendamente. No era posible y por tanto, pues efectivamente esos plazos no eran viables, ¿no? Que se haya producido, que podría haberse hecho las soluciones, como tú decías, como tú apuntabas, pero eso ya es no ya de ley diferente, sino de ley hipotética, ¿no? Podría haberse realizado otro tipo de soluciones que hubieran evitado esta situación. Pues sí, pero esta es lo que hay. Se ha abordado esta de que efectivamente era imprescindible pasar de un sistema que no era acorde con la Convención a un sistema que se adecue a la Convención y que era necesario, por tanto, y era, vuelvo a repetir, una cuestión de derechos fundamentales, aplicar todo esto y revisarlo. El que pues hacia encima, yo diría más cuestiones respecto del procedimiento de revisión. Como la ley no previó una disposición adicional para decir cómo se hacía el procedimiento de revisión, pues ha habido que muchos jueces han tenido que inventarla. Entre jueces y fiscales se ha inventado un procedimiento. María José sabe perfectamente porque protagonizó también un grupo para efectuar un protocolo de lo que podría ser efectivamente ese sistema, que como era una propuesta, pues cada uno la ha utilizado como le ha parecido oportuno. Y yo he visto procedimientos judiciales de revisión en la que lo que hacía era decir, si le traigan usted el informe médico y digamos usted que ha cambiado la situación, le doy una resolución nueva diciendo otra cosa, ¿no? Y otras en los que, vamos, comparecencias personales se han obviado en la mayor parte de los procedimientos, etcétera. Eso quizás fue un error de no haber regulado esta materia. Y además da lugar a otra situación nueva, lo apuntaba también el compañero antes. Ahora mismo ya hay juzgados que lo hicieron también que se están encontrando que todavía tienen revisiones antiguas y ya revisiones nuevas. Por tanto, se han cumplido los 3 años de algunas de los procedimientos de provisión de apoyo que se iniciaron o que estaban en vigor o que estaban en marcha cuando entró en vigor la ley y que por tanto le dieron un plazo de validez a la resolución de 3 años y ahora están por tanto todavía con cosas pendientes y con nuevas revisiones. Que esas ya sí tienen regulación del artículo 42 bis de la ley de jurisdicción voluntaria. Falta de previsión, falta de medios, decir, bueno, lanzarse a la piscina, ¿no? Efectivamente, y por tanto obligar a que todo el mundo tuviera que nadar, porque si no, no se llevaba a efecto esto. También es cierto, es que hemos tardado muchísimo tiempo en aplicar la reforma. Es que no se podía seguir manteniendo esta situación. Tenemos que asumir todos los errores de este tema, pues sí. La verdad es que pues, a mí, yo reconozco que al principio no lo que es, o al menos no me hice esa idea, pero claro, pasa el tiempo y tenemos a muchísimas personas a las que no les dejamos acudir a una medida voluntaria de apoyos, porque esa es otra discriminación. Los del sistema anterior no pueden recurrir a la medida voluntaria de apoyos. O sea, podríamos forzarlo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Si hay una medida judicial adoptada, una medida de apoyos, yo no creo que el notario se adviniera. ¿Lo habéis hecho? Sí. No sé. Es complicado, Sometido a condición de la aprobación judicial, ya ha salido muy bien, caso muy concreto. Sí. Sí. Bueno, pues es así, claro, es una... Para evitar esa discriminación. Claro.
para evitar la discriminación y hay que reconocer que si decimos que es un sistema que vulnera derechos humanos, estamos manteniendo a muchísimas personas bajo un sistema que decimos que vulnera los derechos humanos, ¿no? Entonces, igual al legislador le podríamos haber pedido esa valentía. Nosotros, la verdad, que a través del movimiento asociativo hicimos llegar una enmienda, ¿no? Pidiendo que la vacatio legis fuera un poquito más amplia, también un poco por la situación en la que coincidía en el tiempo, que es que los jueces se ponen el 28 de julio aplicando la ley de 1983 y el 3 de septiembre estaban aplicando la ley nueva. Y desde el movimiento asociativo me decían, hombre, se llevan formando ya mucho tiempo. Digo, bueno, no todos, y a la vista está que no todos se han ido formando. Sobre todo porque, permíteme, porque como reconoce la ley en el propio preámbulo, es que estamos hablando de una mentalidad diferente, de una forma de enfocar la discapacidad distinta. Y claro, los que venimos de nuestra licenciatura, de nuestro grado, de un conocimiento distinto, no encajamos. Sí, desde luego. Porque yo me he formado en el viejo sistema y tengo una inercia al viejo sistema terrible, y gracias a Dios que tengo gente muy joven trabajando conmigo que me corrigen. Me dicen a veces que soy capacitista, como si fuera el peor insulto del mundo. Y eso es capacitismo. Y digo, perdón. Pero es verdad que es la inercia que tenemos. Entonces, bueno, y así por ser positivos, por cuatro, Ana, ¿qué futuro a la norma? Pues muy positivo, porque ahora ya dejamos de pensar en intuiciones y tenemos una norma que nos ampara. Que necesita avanzar y corregir e incorporar cosas, seguro. Creo que una de las primeras veces que nos reunimos con Mauricio Muñoz, el delegado de discapacidad, creo que también estabas tú, Jesús, de Castilla y León, y nos dijo, bueno, no sé qué esperáis, estamos en el 2021-22 y la ley de consumidores y usuarios del 84 empieza a estar ahora en marcha. Decimos ya, pero estamos hablando de personas y la vida de las personas empieza ahora, no empieza dentro de 3 años cuando termine de nuevamente el plazo. Aunque el optimismo está porque es mucho más fácil para nosotros como entidades poder recurrir, avanzar, pedir, aunque sea doloroso, porque tenemos una ley. Entonces, que no tiene nada que ver ir a un banco con una ley, a ir a un banco con, oiga, usted, señor banquero, debería tener esta cuenta abierta a esta persona. Es que en el día a día nos mueve. Y luego, en esas revisiones, antes apuntaba María José, ¿no? Se podrán incorporar cuestiones en las que también estamos trabajando desde los movimientos asociativos. Me ha encantado que planteaba que la ley SAE es en un plan de curatela, ¿no? Y digo, pues eso es nuestro plan de apoyos, o plan de personalizado, el plan de vida de cada una de las personas, que empecemos a incorporar también, además de qué quieres estudiar, a qué tipo de ocio quieres dedicarte, dónde quieres vivir, quién quieres que te acompañe en un proceso que además nos lo tendremos que empezar a plantear todos, porque efectivamente vamos a vivir hasta muy tarde, que se decía esta mañana, pero a ver cómo estamos, ¿no? Entonces, para mí creo que es un momentazo. Entiendo que quien tiene una implicación personal no lo viva como tal, porque es muchísima inseguridad y mucha incertidumbre y mucho perder control con personas que son muy vulnerables, y esa pérdida de control pues incomoda, pero esa es la vida. Hay que dejar que las personas con discapacidad, en este caso intelectual, se equivoquen, que dejen de tomar todos los días yogur de manzana o de fresa, no sé si el de manzana existe, y que empiecen a elegir. Y eso también va a implicar todo un proceso de personas tomando decisiones en cosas que nunca las han tomado, por lo cual un futuro muy abierto y con muchas potencialidades. Muchas gracias. Pues, a ver, yo también, rápidamente, nosotros, la reforma es una conquista. O acércate. O acerca un poco, es que no se oye casi. Ahora sí. Y la reforma es sin duda una conquista, una mejora sustancial, y por tanto, pues no podemos ver algo, un problema que genere su aplicación y que se esté generando durante todo este tiempo, lo podemos en absoluto negociar, no es conquista, al contrario, sacar el máximo partido posible. Hay que recordar también que estamos hablando de una modificación que no solamente es legal, como se ha venido haciendo en el Código Civil, sino justo como les decía antes, es un cambio de mentalidad. Y la mentalidad no se cambia solamente porque aparece en el web, ¿no? Sino que hay que conseguir que esta
avance, que se vaya produciendo positivamente, que hay muchas personas que no tienen relación, muchos profesionales, no digo solamente jueces, sino notarios. Me he encontrado yo durante estos años ocasiones en lo que le decían a la familia, los matrones que tienen la versión voluntaria de apoyo, y cuando iba a la notaría, el oficial primero decía, ¿cómo? ¿Qué? Y el notario también decía, bueno, mejor vaya a estar un compañero, que, etcétera, ¿no? O sea, por tanto, tenemos que dar lugar a que toda esta situación cambie, a que se vaya asumiendo una forma de funcionamiento distinta, una forma de acercamiento a la discapacidad distinta. La gente con la que yo empezaba a trabajar, los padres de personas con discapacidad de 40 años, todavía contaban como sus hijos habían tenido que estar guardados en sus casas, no se garantizaba el derecho a la educación, no se nadie podía pensar que podían estar participando en las mismas actividades que el resto de los ciudadanos, y eso hoy es una conquista social. Hoy la gente de nuestras asociaciones están participando, están en la calle, están en cualquier actividad con la misma normalidad. La inclusión a la que nosotros nos referimos y tomamos como elemento sustancial está muy conseguida. Nos queda conseguirla también en este ámbito. Los cambios de mentalidad no se producen de un día para otro, ni porque efectivamente esté hecho en el boletín. Pero sin duda hay que avanzar mucho más en esa materia. Nos queda efectivamente terreno por conseguir, sin duda, ¿eh? Hay cambio de cabezas de muchos profesionales por avanzar en esto, sin duda. Hay evitar también el mecanicismo, la forma automática, lo viene diciendo ya el Tribunal Supremo en la última sentencia que viene dando, que Sánchez Gargallo, y sosteniendo que efectivamente la única forma de acercarse a esto es ver la situación de cada persona distinta, evitar los automatismos. Perdonad que le saque algo que a Cristina, a doña Cristina, perdón, le gusta mucho, que es siempre la referencia a la guarda de hecho. Hemos vivido una situación de automatismo respecto a la guarda de hecho, una consideración por muchos fiscales y muchos jueces que venía a ser la figura sustancial y única del resultado de la desjudicialización que promueve la ley, es darle una muchísima mayor importancia a la guarda de hecho. Por lo tanto, por esto basta, no necesita usted nada más. No mire usted, no siempre basta por esta figura. Tiene usted que adecuar la situación. A lo mejor necesito algo más, a lo mejor necesito una resolución judicial, a lo mejor me basta. Yo tengo un hijo con discapacidad que tiene 30 años, ni lo incapacité antes, ni ahora tengo ninguna previsión de apoyo, y no he necesitado ya en ningún momento nada más. Pero también tengo otros supuestos de personas que tienen que estar tomando otras decisiones y por tanto tienen que estar acreditando la situación en determinado momento, en muchos momentos o en algunos momentos, y no tienen por qué pasar por la dificultad de llegar a un tío y decir, usted me dice que desempeña la guarda de hecho, pero yo no tengo por qué creérmelo. Necesito, por tanto, que la resolución, como digo, ya viene diciendo el Tribunal Supremo, se adecue, se personalice, evite el automaticismo, ¿eh? Y por tanto, bueno, que se cambie en ese planteamiento. Yo era necesario que te den la píldora porque... Sí, yo lo agradezco mucho. Yo lo agradezco mucho. La píldora de la guarda de hecho, con todas mis... ¿no? Aquí que está María José, que trabajó tantísimo por darle a esta figura el papel que se merece, que yo creo que es muy importante, pero siempre desde la libertad y desde el reconocimiento, para mí es importante que sean las propias personas con discapacidad y las propias familias las que decidan cuál es la medida de apoyo que mejor responde a sus necesidades, por las razones que sean. Me parece que esto es importante, porque si no volvemos al rodillo, volvemos a la imposición y creo que eso no es bueno para nadie. Pero yo me vais a permitir, para ajustarme al tiempo, que creo que jamás en mi vida me ha ajustado, pero estoy bien. Esto lo he aprendido de una persona que ha venido de Argentina a trabajar con nosotros, que es una experta en discapacidad y me corrige muchas veces. Y antes lo que hacíamos era proteger a las personas como mejor sabíamos, como mejor podíamos. Y ahora esta ley lo que nos dice es que tenemos que garantizar los derechos de las personas, proteger los derechos de las personas, que al final es garantizarlo, ¿no? Y yo creo que eso es, para mí, lo mejor que tiene la ley 821, que reconoce varios instrumentos a elegir por las personas en función de su situación patrimonial, comunitaria, personal, familiar, la que sea, y esto me parece que es importante. No todos necesitamos las mismas cosas, pero al final todos necesitamos ejercitar nuestra autonomía personal, decidir sobre nuestra propia vida, como dice el Tribunal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Es que si no, resultaría que presidente de Libre, que me ya lo decía al principio, porque la mesa se llama precisamente Diálogo entre Asociaciones y Fundaciones. Yo quería señalar un poco, porque quizás esto además nos lleva a un nuevo melón que es la relación, o sea, si el modelo de prestación de provisión de apoyo que establece ya el Código Civil, tenemos que ser un modelo personalizado, individualizado, de cercanía, de inmediatez.
Eso significa que cuando el 267, cuando el que establece la relación de las personas llamadas al desempeño de la curatela, establece en séptimo lugar las personas jurídicas, hay que establecer un modelo de personas jurídicas que se adecúen a esto. Lo estamos hablando desde nuestra entidad que organiza Futurismo, desde unas entidades que sean capaces de asumir que la única forma de prestar apoyo desde las personas jurídicas tiene que ser asegurando esa cercanía, esa inmediatez, esa posibilidad de conocer la voluntad y preferencia. Si quien hace esto es una persona jurídica de naturaleza pública, no lo va a hacer, no lo sabe hacer. Yo lo siento, pero mi opinión y mi experiencia, no lo sabe hacer. Desde una visión de funcionariado, de que mi horario acaba en tal hora y por tanto no puedo hacer más allá, y no tienen una estructura de personal, y en el ámbito nacional estamos siempre, las fundaciones de esta materia, las fundaciones que forman parte del IBER, están siempre en el debate de que en el territorio hay una fundación pública que asume esas funciones, que tiene un determinado presupuesto, que tiene una dotación determinada y que hay que darse barata. Y se encuentran con que no es posible que desempeñe la prestación de apoyo en los términos que hoy la ley establece. Y eso me parece que también los responsables políticos tendrán que ir dándose cuenta, porque el debate entre entidades públicas y entidades proveedoras de apoyo que tengan una naturaleza de cercanía, de inmediatez, hay que abrirlo también. Bueno, Torcuato siempre pone deberes. Torcuato siempre pone deberes. Estudiaremos esa bondad de las fundaciones y de las asociaciones frente a la naturaleza pública de algunas de ellas. No creo que todo el mundo estuviera de acuerdo. Podemos trabajar sobre esto. Y ahora sí, Preguntas. damos paso a Preguntas. las preguntas que queréis formularnos. Vuelvo con el micrófono a la cara. Bueno, ya le tenéis. No se anima. Pues nada, muchas gracias por esta mesa tan interesante, por estos deberes que nos has puesto, Torcuato, y quizá en una próxima edición hablemos de esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me temo. Claro, me ha puesto el pico de la muleta para que digas cosas del consejo y es algo que no quiero porque es más fácil. Cada momento tiene su liga, tiene su afán, cada momento hay que estar a lo que está y luego cambiar y estar en otro mundo. Ahora concretamente he vuelto al mundo registrar y quizá por eso estoy aquí. En todo caso, como primera prevención, hay que empezar por alguna anécdota rápida. Había dos profesores en la Facultad de Derecho de Valladolid y uno era madrileño y venía poco por la facultad, porque no había túnel, era de tiempo. Entonces, bueno, lo de la media hora de clase pues era fastidioso y entonces no le gustaba mucho. Y los compañeros de los alumnos le llevaron a quejar al compañero de cátedra. Oiga, es que don José María viene poco por clase. No se preocupen ustedes, cada clase que hemos les dado a don José María, eso que aprenden. Esa idea es la que en muchas ocasiones me hace pensar que quizá mi silencio sea mejor que cualquier cosa que diga. Yo en materia de personas con discapacidad, en materia de incapacidad, que era cuando yo pues vi hace poco que en el programa seguía poniendo la nueva ley de 1983 de reforma de la tutela. Yo tengo aquella mentalidad, me eduqué en ella. Entonces, lo que sí que he apreciado a lo largo de estar en el Consejo, sobre todo el último año, antes yo no era nadie, luego tampoco, pero parecía que las personas que os dedicáis a este tema, al apoyo, bueno, pues a las personas, a la protección de las personas con discapacidad, sois activistas, sois militantes de ello, y eso
es algo que me he dado cuenta existe y creo que es el principal activo que tiene actualmente el mundo de la discapacidad. La única manera de influir en el legislador, que en el fondo eh, es lo que importa, porque no solo basta con enunciar los principios, sino que el Estado tiene que proveer de los medios para que se pueda atender todo esto. Y la única manera es la creación de un estado de opinión que lo favorezca. Y en este punto, pues tenéis sin duda valedores eh, magníficos, estratosféricos casi, o sea que uno mira el programa, claro, no quiero hablar de María José porque está aquí delante, o voy a hablar de María José porque está aquí delante. Es evidente que es un referente en esta materia y que vayas donde vayas, en ámbitos que no son ámbitos específicos de esto, eh, todo el mundo tiene su opinión como no solo la más valiente, sino la más docta. Yo me acuerdo que su origen hizo un discurso cuando fue aquello de la memoria anual, cuando fue fiscal general, cuando era fiscal general independiente, cuando era fiscal general, me encantó su discurso, se lo dije, que casi no conocía y lo sigo pensando, pero proyecta esa magnificencia sobre todo lo que hace y específicamente dedicada a lo que está, pues es algo de lo que todos os debéis vanagloriar y debéis apoyar. Y digo lo mismo o parecido, como no está ni de menos, de Juanma. Yo he convivido con él 11 años en el Consejo, que a algunos les han parecido mucho, tampoco tanto. Para lo que han hecho. Y específicamente para podría haber seguido al frente del foro, porque pues, es otro, no sé si activista, sin duda militante, sí. Y el año que estuve yo ahí, eh, pues me dedicaba básicamente a inaugurar o a clausurar, no hacía nada más. Inauguraciones y cláusulas se entreveraba eso de la mediación. Bueno, pues hemos dedicado quizá demasiado tiempo y demasiados recursos. Se entreveraba los cursos de mediación con los cursos y con los temas de discapacidad, sin duda, mucho más importantes. Eso lo valoramos todos. Y claro, hay que crear ese estado de opinión, porque hay que crear los lobbies, hay que forzar que esas medidas de apoyo puedan financiarse. Es que esto es así. También recuerdo con la ley de registro civil, el artículo 3 de la ley de 2011 ponía el registro civil será electrónico. ¿Vale? Pues vaya, estoy haciendo 11 años en tardar. Entonces, una ley que se limite a anunciar principios si no tiene las posibilidades de financiación de todas esas medidas que sin duda cuestan, pues queda un poco en el vacío, que yo creo que es la queja que aquí se ha producido. También digo que nuestro sistema judicial es complejísimo. O sea, yo, otra mínima experiencia que tuve es cuando se produjo el terrible suceso en Barbate de los guardias civiles que fallecieron asesinados. eh, pues yo fui a Barbate a ver y aquí qué está pasando, a hablar con los jueces, y la situación era absolutamente desalentadora. ¿Cómo podemos recomponer esto un poco? Bueno, pues intenté incluso de mí, pues intentar, ensayé el intento de recomponer. Me fui a ver al presidente de allí,
Juanma Moreno. Comunidad Autónoma. Sí, sí. Presidente de la Junta Andalucía. Juanma Moreno. Eh, pues si es que tenemos hasta donde tenemos, luego la competencia es de Madrid. Bueno, pero ¿y aquí qué se puede hacer? Bueno, la justicia, cada uno, bueno, es que nosotros llegamos aquí, el problema es de los funcionarios, porque nos vienen de la bolsa y, y no conocen nada, entonces los juzgados son terribles, cómo funciona. Bueno, pues hablé con una psiquiatra, pero es que hay que tirar una cosa. Fui a Madrid a hablar con el ministerio, ya, pero es que no es nuestra competencia. En definitiva, hay que ser un activista de cualquier cosa, hay que persistir en todos los frentes para conseguir algo al margen del gran éxito que ha sido primero la ley. O sea que sin duda la ley es el ejemplo de que ha cambiado el paradigma de los cursos, ha cambiado el paradigma. Y a partir de ahí, pues ahora su desarrollo y hablar de sus problemas que solo se puede afrontar, insisto, con personas destinadas, dedicadas como estáis, a fomentar la protección, la tutela de la tutela. Sale directamente la idea, el apoyo a esas personas. Además, la vida se me va estrechando, no hay duda. Entonces, bueno, yo empecé incluso en este sitio, escuchando, bueno, ya me ponían un poco en la primera fila, llegué a ser ponente de alguna tertulia de este tipo, de otros temas, o ponente de conferencias, pasé a en medio de la mesa, inaugurar, clausurar, y mi siguiente paso es, evidentemente, y estoy muy cerca, se sujeto así, ¿no? En la ley 8. Por eso tengo un gran interés real, personal y egoísta en que sigáis, en que cuando mis potencias psíquicas vayan decayendo, tenga la seguridad de que hay personas que se han dedicado a prever mi ayuda, y desde ahora ya quizá muchos de los que estéis ahí seáis los protagonistas de este tipo de actos luego y de presiones sobre quién debe hacerlo. Y ya os pido las gracias para que cuando veáis en esa situación, porque es imprescindible, cada vez vivimos todos más y cada vez necesitamos todos más que alguien se destine, se dedique a apoyar este futuro que nos espera irremediablemente a muchos, a unos más que a otros, al margen de las personas que desde un primer momento pues tienen esta. Y mi última idea que quiero transmitir es que a veces, quizá desde mi mentalidad, yo he visto un apoyo excesivo a esa autonomía de la voluntad, esa capacidad individual de la persona con discapacidad, y yo creo que hay que buscar siempre el justo equilibrio en que esto, que es el principio básico, debe estar coordinado o compensado, como hace falta, con esas medidas de apoyo. No hay que temerlas. O sea, que es evidente que, aunque queramos potenciar la individualidad, la voluntad, etcétera, la persona con discapacidad, también hay que tener presente que a veces hay que condicionarla, a veces hay que potenciarla a través de medidas externas a su capacidad de decisión que queramos o no, pues a menudo está tanto coartada. Ese equilibrio yo creo que es lo necesario y deben proyectarse todos vuestros afanes. Nada más, gracias a todos los presentes por su asistencia, gracias a la organización, porque no he hablado de siglo, es cierto. No está tampoco. Más de una vez.
Gracias a los organizadores, gracias Cristina, José Alfonso, pues nos conocía, encantado de vuestra disposición. En el consejo era muy difícil hacer nada. Juan María lo que podía, hizo todo lo que pudo, es el que realmente mantuvo viva bueno, pues esta lucha. Yo creo que es en alguien en quien debéis seguir intentando apoyaros, a pesar de este radical cambio que se ha producido. Os echan a todos, se ponen otros que tienen que empezar de cero. Entonces creo que Juanma hay que procurar todos vosotros seguir echando de sus conocimientos y en definitiva pues es todo lo que yo tenía que deciros. Gracias también a los asistentes, acordados de mí.